y te invito a ver Factor Capital Humano. Más que un recurso, Factor Capital Humano. Capacitación, asesoría, estrategia, liderazgo, optimización y todo lo que requieres para potenciar el crecimiento de tu empresa. El capital humano representa el factor más valioso de todas las empresas. JobFit, empresa líder en gestión de capital humano, busca generar valor a tu empresa a través de mejores y más innovadores procesos dentro del mercado actual. En JobFit, nos especializamos en reclutamiento de personal para las diversas áreas de tu empresa. Somos tu mejor opción. Déjanos conocer tus necesidades y trabajemos juntos en el crecimiento y posicionamiento de tu negocio. Un análisis del panorama laboral en México y el mundo. En la edición de diciembre-enero de la revista Mujer Ejecutiva, Luz Adriana Ramírez, directora general de Visa México, habla sobre la revolución digital en tiempos de pandemia, lo cual es un tema crucial para prosperar en soluciones que faciliten la transformación e inclusión digital y de esta forma lograr conectar al mundo. Consulta la edición digital de la revista Mujer Ejecutiva en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. ¿Buscas un aliado para optimizar el manejo de tu empresa en estos tiempos de incertidumbre económica y financiera? En temas fiscales, asesoría jurídica y materia laboral, sin lugar a dudas, IDC es la solución. IDC, experto en información y consulta integral, cuenta con diversas herramientas: revista quincenal, consultoría telefónica y personalizada con expertos en cada uno de los temas que a su empresa preocupa, herramientas online, contenido multimedia y mucho más. Suscríbete al 5089-5830 o entra a nuestro sitio idconline.mx y ten el poder de la información en tus manos. IDC, tu experto asesor fiscal, jurídico y laboral. México se mantendrá en semáforo rojo. Posponen una semana reapertura de centros comerciales. El canciller Ebrard declara que Latinoamérica está en condiciones desfavorables en acceso a vacunas. La Organización Mundial de la Salud demanda a países ricos compartir vacunas con naciones pobres. Canadá cancela vuelos a nuestro país por 3 meses y México responde que la medida podría llevarnos a una profunda crisis económica. Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, afirma que en caso Ayotzinapa le están pisando la cola al tigre. En 2020, PIB cayó 8.5%. Hacienda asegura que este año crecerá 4.6%. Por caída de ingresos en 2020, el gobierno federal gastó 176.382 millones de pesos de fondos de emergencia. ¿Cuánto le queda al reloj del fin del mundo? Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Así reapareció en redes sociales. El presidente López Obrador agradeció los mensajes de afecto y cariño de mandatarios, amigos e incluso de adversarios políticos. Dijo ser optimista en que la pandemia será derrotada con las vacunas y la economía se recuperará. Aseguró que a finales de marzo los adultos mayores, no lo descartó, no así lo dijo, no descarto que los adultos mayores estarán vacunados a finales de marzo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. Esta es
la crónica del día. No haya rumores. Derrumbe de la economía mexicana por la pandemia. La contracción fue de 8.5% en 2020. El desplome, aunque previsto, no deja de ser alarmante. El INEGI presentó un informe sobre la economía durante el año pasado. La caída de 8.5% del Producto Interno Bruto es la más grande desde la Gran Depresión allá por el lejano 1932. Los principales factores para que se diera ese decrecimiento económico fueron el cierre y quiebra de miles de pequeñas y microempresas, la pérdida de 3 millones de empleos y que al 40% de los trabajadores que conservaron su empleo les redujeron el salario a la mitad. Todos conocemos casos de personas a las que les dijeron justamente esto: sigue con tu puesto, pero te reduzco el sueldo 50%. En cuanto a los sectores, el informe del INEGI señala que la industria se contrajo 10.2% y los servicios que aglutinan comercio, transporte y turismo cayeron 7.9%, mientras que el agropecuario fue el único sector que creció, tuvo un incremento de 2%. En el cuarto trimestre de 2020 hubo un crecimiento de 3.1%. Habrá que esperar a ver si la recuperación continúa durante este año, como lo asegura el presidente López Obrador, y lo dijo hace unos momentos. Siguen las malas noticias económicas respecto al año pasado. Debido a la crisis por la pandemia, a la caída del precio del petróleo y a la escasa recaudación fiscal, hay un déficit en los fondos de la Federación de 4.1%. Así lo reconoció la Secretaría de Hacienda a través del subsecretario Gabriel Llorio. El funcionario indicó que en 2020 los ingresos públicos fueron de 5.3 billones de pesos, 183.342 millones de pesos menos de lo esperado, lo que significa que es el mayor desplome desde la crisis económica de 2009. El subsecretario Llorio dio a conocer el reporte en una conferencia virtual con motivo de la presentación del informe de finanzas y deuda pública al cuarto trimestre de 2020. La caída de ingresos presupuestarios se da a pesar de que el país recibió 2.380 millones de dólares por coberturas petroleras. Se fijan un precio base para el barril del petróleo y que se firmen para proteger las finanzas públicas en caso de una disminución abrupta del valor del crudo. Debido a la caída de ingresos, el gobierno utilizó 176.382 millones de pesos de los fondos de emergencia. Esto es el 73%, casi 3/4 partes de los recursos. Se acaban los guardaditos y no hay de dónde sacar más. Mañana sábado se conmemora el Día Internacional, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, es decir, el bullying. Y resulta que México ocupa, aquí sí, el primer lugar internacional. La historia con Mónica Esquivel. No es una broma inocente, el bullying es real y su único sinónimo es violencia. Aunque parezca increíble, el bullying escolar no se ha quedado atrás durante la pandemia del COVID-19. Durante este difícil contexto, únicamente los buleadores modificaron sus estrategias, por lo que ahora realizan sus artimañas a través de redes sociales y plataformas digitales. Las formas son variadas y todos los días hay nuevos victimarios. Para los que se preguntan, ¿quiénes son las víctimas? Puede ser cualquier persona y los agresores también. Es decir, no importa la edad, las características, el sexo, la religión o las preferencias. Dejemos de etiquetar y culpar. Cualquier persona puede ser víctima o victimario. Tanto así que de acuerdo con la OCDE, México ocupa el primer lugar en bullying a nivel internacional. Es decir, más de 18 millones de estudiantes de primaria y secundaria sufrieron violencia escolar. La situación es grave porque no solo el bullying se sigue disfrazando con bromas pesadas, sino también porque las secuelas de estas acciones a veces son irreversibles. Es importante que se logre identificar tanto a víctimas como a victimarios de este acoso o ciberbullying, ya que el no hacerlo puede tener repercusiones importantes, principalmente en la víctima, que van desde cambios en el comportamiento, dificultades con los padres, ausentismo escolar, autolesiones o hasta en los casos más graves inclusive podría ser un factor de riesgo para la conducta suicida.
Entonces es importante que se atienda y que se atienda correctamente con un profesional de la salud este tema. Sin embargo, las víctimas de bullying escolar deben saber que la ley y la justicia está de su parte. ¿Qué puedes hacer ante el ciberacoso? Pues es muy importante pedir ayuda psicológica y legal. En caso del apoyo legal, puedes dirigirte a la policía cibernética de tu localidad o llamar al número 088 que corresponde a la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad Pública. Recuerda que en caso de que se difunda tu contenido íntimo, también puedes respaldarte con la Ley Olimpia. Para más información, sígueme en mis redes sociales. En todas estoy como Patricia Cos. Parece que ni un virus, ni una pandemia, ni una de las peores crisis de la historia nos han humanizado como sociedad. Pero la lucha sigue y seguirá, por lo que la invitación sigue siendo alto al bullying. Para las noticias con Alberto Vega, Mónica Esquivel. El 80% de las personas que contraen el COVID-19 se recuperan de la enfermedad sin necesidad de un tratamiento especial. 1 de cada 6 personas la desarrolla de forma grave y tiene dificultad para respirar. Personas mayores o que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, diabetes o problemas cardíacos tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad de manera grave. Solo el 2% de las personas que han contraído el COVID-19 han muerto. Si presentas tos, fiebre y dificultad para respirar, no dudes en buscar atención médica. Hoy en día en México y el mundo la seguridad es uno de los bienes más valiosos para las personas. Escuadra, empresa líder en seguridad y protección integral, lo sabe porque tiene más de 12 años de experiencia. Escuadra ofrece protección residencial, corporativa, industrial y comercial. Escuadra cuenta con guardias entrenados y capacitados de manera constante y un equipo de reacción inmediata ante contingencias. Honestidad, profesionalismo, confiabilidad y legalidad son los valores que nos distinguen. Escuadra ofrece servicios de control de acceso, sistemas de circuito cerrado de televisión, alarmas de intrusión y perimetrales y central de monitoreo las 24 horas, los 7 días de la semana. Escuadra, empresa líder en seguridad integral. Ya vimos cómo está de delicado el acoso escolar en México. Por eso te pregunto esta noche, ¿has sido o eres víctima de bullying? Comparte tu respuesta, es muy importante para nosotros, a través de @PMDigital en todas las redes sociales. Este es el reporte COVID en México de hoy, 29 de enero. Casos totales, 1.841.893 casos en 24 horas, 16.374, está bajando esta cifra. Muertes, 156.579. Muertes en 24 horas, esta cifra casi no cede, 1.434. Hoy se reveló que en esta semana cada 65 segundos muere una persona por COVID en México. El canciller Marcelo Ebrard dijo que es urgente que América Latina alcance la independencia tecnológica. Agregó que la falta de desarrollo científico y tecnológico ha quedado a la vista en la dependencia que tenemos, en esta dependencia actual y el difícil acceso que se tiene de América Latina para conseguir vacunas contra coronavirus. El Estado de México seguirá en semáforo rojo 2 semanas más. A pesar de eso, el gobernador Alfredo del Mazo dijo que a partir del lunes se permitirán las actividades deportivas al aire libre, los restaurantes con un aforo de 30% al interior y 40% en el exterior, y los centros comerciales y tiendas departamentales con un aforo máximo de 20%, todos con sana distancia y cubrebocas.
Canadá anunció que suspende todos los vuelos hacia México y el Caribe a destinos turísticos de sol y playa a partir del próximo domingo y hasta el 30 de abril. Además, pedirá que los viajeros que ingresen a su país presenten una prueba por PCR negativa a COVID, como lo está pidiendo ya Estados Unidos, y que guarden cuarentena de al menos 10 días. México, por su parte, alertó de una posible profundización de la crisis económica a causa de las disposiciones del gobierno canadiense. La Secretaría de Relaciones Exteriores pidió al gobierno de ese país que rectifique la medida lo antes posible porque, dice la Cancillería, traerá consecuencias económicas muy negativas para México. 3 laboratorios autorizados por COFEPRIS fueron instalados en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Esto es con la intención de facilitar que pasajeros y tripulación de vuelo se realicen pruebas COVID. La prueba de antígenos se entrega en 15 minutos y el examen PCR en 24 horas. 2 laboratorios están en la Terminal 2 y el otro en la Terminal 1. Estarán abiertos las 24 horas. Por fin se retrasó esta apertura, pero ya se hizo. Se agrava la epidemia en México. Hoy regresaron al semáforo rojo San Luis Potosí, Guerrero, Puebla y Nayarit. Con esto suman ya 13 estados en semáforo rojo, 17 en semáforo naranja y 2 en semáforo amarillo, uno de ellos Campeche, que estaba en semáforo verde. Hasta hoy, únicamente 50 personas que se han recuperado del coronavirus han donado plasma. Es necesario para tratar a enfermos de COVID y disminuir sus afectaciones. El principal requisito es haber padecido la infección el último año. Hace falta mucha solidaridad, apenas 50 pacientes. Atletas mexicanos piden vacunas contra COVID para poder asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Los deportistas de todas las disciplinas solicitan que se les contemple en el programa de vacunación, pues es muy probable que no se les dejará abordar un avión rumbo a Japón si no están inmunizados. El periódico El Universal publicó que se incrementó un 60% la venta de urnas en Ciudad de México y que los abastecedores de este tipo de insumos han tenido que aumentar la producción de urnas porque antes vendían 2 o 3 al día y en las últimas semanas 9 diario. Eso sin contar que las funerarias adquirían un promedio de 25 urnas mensualmente y ahora compran 70. Debido al incremento de casos de coronavirus, el gobierno de Oaxaca cancela las bodas colectivas que se iban a realizar en febrero. Era toda una tradición. Durante 20 años consecutivos se han celebrado en ese mes bodas múltiples y de forma gratuita, pero este año no será así por COVID. Viendo el lado bueno, ahora tendrán más tiempo para pensarlo mejor. Ciudad de México sigue en semáforo rojo y los contagios no ceden, pero a partir del lunes se reabren otros giros comerciales con el fin de disminuir la crisis económica y vienen más días de celebración. Nos lo cuenta José Luis Puertas. La Ciudad de México tiene más de 9 millones de habitantes. Es la de mayor movimiento en transporte y comercio. No es de extrañar que sea también la número 1 en contagios y muertes por coronavirus. El jueves se reportaron 464 decesos, la cifra más alta hasta ahora. Ya suman 28.263 los fallecidos desde el inicio de la pandemia y 469.000 los casos de infectados. De ahí que el semáforo rojo seguirá hasta el 7 de febrero, por lo menos. El gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria es del 86.87% y que hay una disminución de ingresos a hospitales. Pero las ambulancias, paramédicos y familiares de enfermos les cuesta mucho trabajo encontrar una cama disponible. Esa es la realidad, por no hablar de lo complicado y caro que resulta conseguir oxígeno. Y aquí entra la eterna disyuntiva para las autoridades, la complicada decisión entre reducir los contagios y reactivar la economía. Por lo pronto, a partir del 2 de febrero podrán abrir comercios al aire libre y que no estén dentro de una plaza, porque los centros comerciales y las tiendas departamentales deberán esperar una semana más. Sí, como dicen, todo sigue mejorando. Pero la gente sigue saliendo, y no solo los que deben trabajar. Una encuesta reveló que 50% de los enfermos por COVID cree que se contagió por familiares o al ir a reuniones. Fiesta, fiesta, que hace mucho que no veo a mis primos y amigos. Y los contagios en menores de 25 años se multiplican. La Agencia Digital de Innovación Pública reportó 21.112 casos de jóvenes contagiados, 10.000 de ellos estudiantes. Estos contagios, que generalmente son tratados en casa y no llegan a los hospitales, se deben a que los jóvenes han relajado su confinamiento, a pesar del riesgo que significa para sus familias. Y viene el Día de la Candelaria.
y luego los encuentros cercanos del 14 de febrero. Para las noticias con Alberto Vega, José Luis Puertas. Vamos a ir a un corte y de regreso te voy a contar qué antiviral se está desarrollando en España. Regresamos de volada. Hola amigos, soy Alejandro Ramos y los invito a estar en Perspectiva Política. Tenemos invitados de primera línea, protagonistas de la política y analistas expertos en esta materia. Yo fui gobernadora de un estado que depende mucho de los recursos de la federación y el recurso que te da la federación es fundamental para el presupuesto que tiene el estado. Los invitamos. ¿Estás cansado de cargar con tus revistas o periódicos cuando sales de casa y pagar por ellos precios muy absurdos? ¿Cansado de ver series y documentales en la televisión con pésima conexión cuando terminas de trabajar? No te preocupes, llegó Ready, la plataforma digital más innovadora en el mercado, en donde puedes encontrar más de 10,000 títulos en un solo clic. No importa si estás en México o en cualquier parte del mundo, lleva siempre contigo un universo literario. Suscríbete ahora y recibe un mes gratis. Ready, la plataforma editorial que está revolucionando la forma de leer. Jubilaciones, Afore, IMSS, ISSSTE, no entiendo. No te preocupes, en Ecosociales te llevamos de la mano, te asesoramos para que tengas todo el contexto en materia de seguridad social. Acompáñanos todos los miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Un espacio de asesoría para tu bienestar social. Ecosociales. Para controlar la pandemia se necesitan vacunas, sobre todo porque ninguna medicina cura el coronavirus hasta ahora. En España se experimenta con un antiviral utilizado en tratamiento contra cáncer de nombre Plitidepsina. El fármaco se obtiene de invertebrados que viven en el mar Mediterráneo, de ahí que el medicamento se desarrolle en España. En pruebas de laboratorio ha demostrado reducir la carga viral de COVID en 99%. Debe aplicarse vía intravenosa cuando ya se tiene la infección, pero antes de presentar un cuadro grave. Solo se ha experimentado en animales, pero representa una esperanza, por lo menos por lo pronto allá en España. Y vamos ahora a Madrid con José Antonio Wisner. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Adelante. Este último día de la semana hemos conocido resultados en Europa, sobre todo de la banca y una entidad principal española, pero con gran parte de su negocio en México. Casi se podría decir que si es mirando el beneficio ya ni es española, sino que parece mexicana. Se trata de BBVA, el 44% de su beneficio, un poquito menos de lo que se haya visto en los dos resultados, viene desde México. Sin embargo, en México, la utilidad del banco ha caído por primera vez desde 1994, baja 24,8% en 2020. Son unos resultados mejor de lo que esperaba el mercado a nivel global, sobre todo en la parte europea. En México también han sido mejores de lo que esperaba el mercado. Ahora lo que la entidad va a intentar ver es mirar la parte digital del banco, potenciarla, ver de qué manera en los próximos años esa banca digital puede permitir la reducción de oficinas y sobre todo puede permitirle también al banco ampliar los márgenes, unos márgenes que por tipos de interés ahora mismo son difíciles de conseguir. ¿Dónde está el negocio? En las comisiones por servicio. Vamos a ver cómo afronta este inicio de año el banco, por ejemplo, en el último trimestre del 2020, que es lo más comparable a nivel mundial. El banco ha conseguido ser el mejor diciembre, el mejor octubre, noviembre y diciembre de los últimos 2 años, por lo que confianza, decía la entidad, en el trabajo realizado
y también en la mirada a México, confianza en que el negocio está yendo ya recuperándose en ese último trimestre del 20 y espera tener una mejoría todavía mayor en este 2021. Pues que así sea, muchas gracias, José Antonio Bisner. La Unión Europea y la Agencia Europea de Medicinas dieron luz verde condicionado a la vacuna AstraZeneca y Oxford en mayores de 18 años. Le exigen al laboratorio que cumpla sus compromisos de entrega y que piense primero en el abastecimiento local antes de enviar dosis a otras regiones del mundo. Rusia lanzará en febrero una nueva vacuna anticovid, la Sputnik V Light. La diferencia es que la Sputnik V requiere 2 inyecciones y alcanza más del 90% de efectividad para prevenir el coronavirus, mientras que la Sputnik Light necesita una dosis, pero es solo 85% eficaz. Rusia dice que la vacuna Sputnik Light sería una solución emergente para los países más afectados. La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson asegura que su vacuna cuenta con una eficacia de 66%. Según los ensayos clínicos de este preventivo, que requiere de una sola aplicación, es 85% eficaz para tratar infecciones graves y prevenir hospitalizaciones. El laboratorio espera que su solicitud para uso de emergencia sea aprobada en marzo por las autoridades de salud internacionales. La Organización Mundial de la Salud demandó a las naciones más ricas y poderosas que sean solidarias y que compartan vacunas con los países pobres. Solo de esa manera se podrá terminar con la pandemia a nivel global, dice la OMS. Irán no acepta el llamado de Estados Unidos para regresar a un acuerdo nuclear. El gobierno de Biden le pide que reanuden su compromiso. Irán responde que quien dejó el pacto fue Donald Trump y que por eso Estados Unidos debe dar el primer paso. 2.000 millones de personas se alimentan mal en el mundo y la escasez de alimentos coexiste con la obesidad infantil y la desnutrición, advirtieron líderes mundiales en el Foro Económico de Davos, Suiza. Además, en 30 años se deberá alimentar a 2.000 millones de personas más, mientras que 30% de los alimentos producidos se pierde o desperdicia. En Francia, la Casa Christie subastará 33 piezas prehispánicas. Se trata de figuras mayas, toltecas, mixtecas y aztecas que espera sean vendidas entre 2.000 y 900.000 euros. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ya presentó una demanda para evitar la venta por considerar que las figuras salieron del país de manera ilegal. La subasta está prevista para el 9 de febrero. En Estados Unidos se encuentran manuales para fabricar armas y bombas en casa de participantes en el asalto al Capitolio. Se trata del grupo extremista Proud Boys o Muchachos Orgullosos. El FBI continúa las investigaciones a los simpatizantes de Trump que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero. En Rusia, primero fue el arresto del opositor Alexei Navalny, después el de su esposa y ahora su hermano Oleg Navalny fue arrestado supuestamente por violar las medidas sanitarias durante las protestas por el encarcelamiento del líder opositor. Tercer día consecutivo de protestas en Polonia. Las manifestaciones son en contra de la reforma que prohíbe el aborto, salvo cuando está en peligro la vida de la madre o es consecuencia de una violación o incesto. Desde hace más de 70 años, los científicos marcan de forma simbólica el tiempo que le queda a la humanidad. Vamos a echarle una mirada a ese reloj con José Luis Puertas. Se le conoce como el reloj del fin del mundo o el reloj del juicio final. No avanza conforme transcurren las horas, los minutos y los segundos. Lo manipulan los científicos para llamar la atención sobre el tiempo que le queda a la especie humana y al planeta entero. Este reloj simbólico se creó en 1947 como un medio para advertir de un cataclismo nuclear, aunque al paso de los años se han incluido otros factores más actuales e igualmente trascendentes como el cambio climático y la pandemia. Cada año, un grupo de especialistas en diversas ramas integrados en la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos y que incluye a 13 ganadores del Premio Nobel, establecen qué tan cerca estamos del final, de la catástrofe total. En su primera aparición en 1947, marcaba 7 minutos antes del final, a pesar de la carrera armamentista y el temor real de una guerra nuclear. Ahora, los expertos han determinado que, figurativamente, nos quedan solo 100 segundos previo al apocalipsis. En enero de 2020 se adelantó el reloj de los 2 minutos que nos quedaban a 1 minuto con 40 segundos. Este año se ha decidido mantenerlo igual, a solo 100 segundos antes de alcanzar el punto sin retorno.
Para las noticias con Alberto Vega, José Luis Puertas. Y ahora vamos a ver el resultado del sondeo de esta noche. La pregunta ha sido: ¿o eres víctima de bullying? El 50% dice sí, el otro 50% dice no. Vaya, menuda división. Muchas gracias por participar en este sondeo y gracias por acompañarnos. Que tengas un excelente fin de semana y a cuidarse mucho. Y recuerda, nos vemos el lunes, nos vemos a las 10. Gracias, muy buenas noches.